Hola, vamos a ver cómo vamos a hacer esta práctica vinculando lo natural y lo artificial. Lo que vamos a hacer es diseñar una forma a partir de un elemento de la naturaleza donde haya un cambio continuo de una tipología a otra o una significativa transformación. Si nos referimos a un cambio continuo de tipología, tendríamos que recordar algunas cosas de morfología 1. Habíamos dicho que habían objetos lineares, laminares, volumétricos, pero que esto no alcanzaba para definir todas las formas. Habíamos diferenciado que estos dos casos son líneas, pero que no son iguales. Lo que tienen en común es que el largo es preponderante frente al ancho y el alto, que sería su sección, y lo distinto es que en el primer caso, en el de la percha, puedo apoyarla sobre un plano y sigue teniendo la forma que corresponde, mientras que la segunda necesito de las 3 dimensiones para que pueda verla con la forma que tiene. Entonces, vamos a hablar de las dos como líneas, pero unas van a ser en el plano y otras van a ser en el espacio. En cuanto a lo laminar, también tanto el respaldo de la silla como cada uno de sus componentes, como este otro asiento, son objetos laminares, pero no son iguales. Lo que tienen en común es que en ambas piezas el ancho y el alto tienen un determinado valor que es más significativo que la tercera dimensión, que el espesor, pero como en el caso de la percha, si yo apoyo esta pieza sobre un plano, sigue teniendo la misma forma, no necesito de las 3 dimensiones para entenderla, mientras que en este otro caso necesito de las 3 dimensiones. Cuando estemos en este tipo de situaciones, vamos a hablar de áreas o de superficies planas, y cuando estemos frente a este otro tipo de objetos, vamos a hablar de superficies espaciales. De esta manera, tenemos lo lineal, lo laminar y lo volumétrico, pero diferenciamos entre líneas planas y líneas espaciales, superficies planas o áreas y superficies espaciales, y volúmenes, que sería la otra categoría que nos faltaba definir. Todo esto surge del sistema de figuras del arquitecto Doberti. Tienen el apunte en el sitio de la cátedra en documentos y hay un link también desde la guía que explica bien cómo entendemos a las figuras por la combinación de dos sistemas clasificatorios. Por un lado, el número de dimensiones necesarios para contener a la figura, de 2 y de 3 dimensiones, y después la otra diferenciación es si tiene iguales dimensiones que el espacio, una dimensión menos o 2 dimensiones menos. De esa manera arma la lógica de estos sistemas. Habiendo repasado esto, vamos a ver de qué manera vamos a diseñar estos objetos. Vamos a tener 2 etapas, una primera de análisis y una segunda de diseño. En la primera etapa van a tomar los elementos que eligieron de la naturaleza, como en este caso este fruto o este pez, y van a analizar el cambio de tipología, cómo la naturaleza resolvió esta situación de transición. En este caso se analiza la transición entre el volumen del fruto y el pedúnculo que lo une al tallo, cómo es ese sistema generativo. Acá pueden ver los distintos diagramas donde lo muestran. En este otro caso, el del pez, pasa de una situación volumétrica laminar en las distintas aletas y en la cola, y se simplificó para poder interpretar el sistema generativo, con los cambios de generatrices y todos los elementos que regulan esa superficie. Esta es la primera etapa de reconocimiento y de entender las distintas maneras que tenemos para cambiar de una tipología a otra o de producir algún cambio significativo en una forma de un modo continuo. ¿Cómo lo vamos a hacer este análisis? Cada estudiante va a trabajar sobre un caso distinto, por eso les pedimos que trajeran las imágenes. Y va a hacer el análisis y la propuesta del sistema generativo que corresponda al mismo. Es una interpretación y van a definir los elementos como ustedes entienden que esta figura está generada geométricamente. Van a tener que considerar las líneas principales y preferentemente van a ajustarlas según cónicas, aprovechando todo lo que aprendieron hasta ahora.
Y la forma no pretende reproducir cada uno de los elementos del objeto natural, sino una simplificación. Acá pueden ver otros ejemplos de análisis, en este caso la mantarraya, un cactus o un caracol. ¿Cómo vamos a presentarlo? Vamos a trabajar en taller en croquis y con esquemas que indiquen los distintos sistemas generativos. Los resultados se van a presentar en un solo panel A3 y los detalles los tienen en la guía. Para que se organicen, la fecha de entrega es el 7 de mayo. La segunda etapa, que se las contamos ahora para que ya sepan hacia dónde vamos, es, a partir de una forma analizada por el grupo, modificar o reformular parcialmente alguno de los sistemas generativos o la forma de las generatrices y subdirectrices para diseñar una nueva forma inspirada en esta que analizaron en un principio. Tiene que conservar la transformación inicial, por ejemplo, de volumen a superficie o de volumen a línea o la que fuera, pero presentarla de otra manera. Acá tienen algunas situaciones de pasaje de un volumen a una superficie a partir del análisis de una planta, pero hay otras maneras que vamos a ver después. Este es otro ejemplo que habíamos visto antes, el análisis del pez con el pasaje del volumétrico a lo laminar en la cola, con el sistema generativo inicial que se transformó para generar estas dos propuestas. En ambos casos se trabajó incorporando la idea de dinamismo o de movimiento. Fíjense que en los dos se mantiene el pasaje de volumen a superficie, pero de diferente manera. Acá tienen otros ejemplos a partir de esta planta. Esta era la superficie original y las tres respuestas del equipo que pueden ver en estas maquetas. Acá dos propuestas distintas de la relación de volumen a vértice, modificando el sistema generativo, y de volumen a superficie espacial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada estudiante va a trabajar sobre una de las formas del grupo, pero va a ser la propuesta individual. En el grupo van a decidir si usan la forma completa o si definen un sector que van a usar. Pueden variar las proporciones de la forma inicial entre los integrantes del grupo. Pueden intervenir los distintos sistemas generativos y o la forma de las generatrices y o directrices si corresponde. No necesariamente tiene que reconocerse el origen de esta forma, porque es inspirada en, no es la reproducción de, pero podrán tomar algunos rasgos de la forma original como ordenadores de la propuesta. Y si es necesario, podrán realizar un corte plano para darle un nuevo apoyo a la figura. Acá pueden ver un proceso completo, la parte del análisis, cómo se detectó el sistema generativo y los distintos elementos, y tres superficies que realizaron los integrantes del equipo, modificando la superficie original. Como ven, se lee una vinculación entre ellas, pero no son exactamente iguales y cada una tiene una identidad propia. Acá pueden ver otro ejemplo de otro proceso, a partir de la polilla y de las alas de la polilla y la unión con el cuerpo, el análisis y el primer sistema generativo, y después las transformaciones que propusieron en equipo. Otra situación donde está el análisis de la cabeza de la lagartija, donde hay un pasaje del volumen a la lámina en esta parte como una corona que tiene esta lagartija en este sector, el análisis de la superficie y el sistema generativo en un principio y la transformación que propuso uno de los estudiantes. Como ven, puede trabajarse también a mano, indicando las distintas secciones para comprender cómo es el objeto. Este tipo de objetos bioinspirados dan distintos tipos de forma que si partimos de otro tipo de consignas. Creemos que es interesante que vean algunas de las producciones, como así también estas otras, que aunque no reconozcamos ni una flor, ni un caracol, ni la cabeza de un animal, seguimos leyendo esta vinculación con lo orgánico y con la naturaleza.
La manera que les proponemos para trabajar en esto es a través de dibujos y maquetas de estudio. Al inicio les sugerimos que trabajen con croquis de esta manera, con las líneas generatrices, pero donde puedan rápidamente ir encontrando cuáles son las variaciones de la forma que quieren lograr. Lo mismo con maquetas de estudio, que como ven son con cinta y alambre o con distintos materiales que pueden ir pegando y marcando las generatrices sobre esto, como para poder visualizar si la transformación es la que queremos o encontrar otra. Siempre hay tiempo para pasar después el ajuste a la computadora. Este trabajo tiene varias clases y más cerca de la fecha de entrega les vamos a contar bien cuáles son sus componentes. Sin embargo, es importante que recuerden que tienen que subir lo producido clase a clase al mural registro de proceso C3 y C8, que son las clases que nos va a llevar este trabajo. Y esto es importante por varias razones. Por un lado, porque es el desarrollo y es donde asentamos como el objeto final al que lleguemos va a tener un proceso y una evolución. Y por otro lado, que a veces a lo largo del trabajo uno tiene que volver a una instancia previa y es importante tenerlo documentado, porque si uno hizo un dibujo, una maqueta de estudio, después siguió trabajando y la volvió a transformar, de pronto hay información que nos puede servir y que se pierde. Así que les pedimos que no olviden este registro. El cronograma previsto es este, como les dijimos, es entre las clases 4 y 8, todo lo que es el desarrollo, y la clase 9 se entrega. Este cronograma lo tienen también en la guía, así que no se preocupen por fijarlo ahora. Bueno, los invitamos a empezar el análisis y a inspirarnos en estos elementos de la naturaleza para trabajar artificialmente con todos nuestros recursos y con todo lo que podemos poner en juego desde el diseño. La seguimos.